Aquí tenemos un ejemplo del tema centroide de un volumen de un cuerpo tridimensional. Entonces, nuestro problema dice, determine la ubicación del centro de gravedad del cuerpo de revolución homogéneo que se muestra en la figura, el cual se obtuvo al unir una semiesfera y un cilindro y removiendo un cono. Entonces, podemos observar, aquí tenemos la figura, donde cabal aquí tenemos la semiesfera y también aquí tenemos nuestro cilindro, en lo cual nos indica acá adentro dónde se encuentra nuestro cono. Entonces lo separamos para poder encontrar el centroide en el eje X, y como podemos observar, aquí tenemos la semiesfera, aquí tenemos el cilindro y aquí tenemos el cono. Entonces vamos a sumar, al calcular la semiesfera, vamos a sumarla con el cilindro y le vamos a restar el cono, ya que es un vacío el cual tiene el cilindro. Entonces vamos a empezar calculando el volumen. Entonces la fórmula para el volumen de una semiesfera es 2/3 por pi por el radio al cubo. Entonces vamos a decir 2/3 por pi por el radio, que podemos observar que tiene un radio de 60 milímetros. Entonces vamos a decir que es de 60 milímetros al cubo. Entonces lo vamos a operar. Hicimos 2/3 por pi por 60 al cubo. Y esto nos da un total de 452.389. Entonces, esto, para no escribir la gran cantidad, lo vamos a identificar así. 0.452 por 10 a la 6. Entonces, ahora vamos a encontrar el volumen del cilindro. Entonces, nuestra fórmula dice que para el cilindro es pi por el radio, que es de 60 al cuadrado, por la distancia que tiene. Y aquí podemos observar que tiene una distancia de 100 milímetros. Entonces vamos a calcularlo. Pi por 60 al cuadrado por 100. Y eso nos da 1.130.973. Pero lo vamos a señalar como 1.1310 por 10 a la 6. Entonces ahorita vamos a encontrar el volumen del cono. Y la fórmula para encontrar el volumen del cono nos dice que es 1/3. Es 1/3 por pi por el radio al cuadrado por 100, que es la distancia que tiene el cilindro hacia el terminal, que es la distancia que tiene el cilindro, ¿verdad? Entonces es por 100. Esto va a ser negativo, ya que va a ser lo que se va a restar. Entonces decimos que menos pi tercios por 60 al cuadrado por 100. Entonces eso da un valor de menos 0.3770. Entonces lo vamos a indicar aquí abajo para que podamos ver bien la respuesta.
menos 0.3770 por 10 a la 6. Lo podemos ver. Entonces vamos a señalar que aquí tenemos nuestra respuesta. Entonces, ya habiendo sacado el volumen, vamos a hacer una sumatoria de nuestro volumen, ya que al final nos va a servir para nuestra fórmula y sacar así el centroide en nuestro eje X. Entonces vamos a decir que la sumatoria del volumen va a ser igual. Vamos a hacer la suma 0.4524 por 10 a la 6 más 1.1310 por 10 a la 6 menos 0.3770 por 10 a la 6. Entonces esto nos da un valor de 1.206 por 10 a la 6. Entonces, ya teniendo nuestra sumatoria en el volumen, vamos a sacar en nuestro eje X, va el centroide de cada figura. Entonces, para sacarlo en la semiesfera, la fórmula nos dice que es 3/8 por el radio. Entonces decimos que 3/8 por el radio, que es de 60 milímetros. Entonces eso nos da 3/8 por 60. Nos da una cantidad de 22.5. Antes de pasarnos para el cilindro, vamos a ver nuestro signo en nuestra semiesfera. Encontramos que nuestro centroide en el eje X lo tenemos que es de 22.5, pero como nos damos cuenta, está para la izquierda, entonces lo que va después para la izquierda va a ser negativo. Entonces por eso lo vamos a señalar que va a ser negativo. Ahora nos vamos con el cilindro y ya viendo nuestro centroide en el cilindro, verificamos que tiene una distancia de 50 en el eje X. Entonces nuestro centroide en el eje X va a ser de 50 positivos milímetros. Entonces ahorita nos vamos con el cono y decimos que la fórmula es, para encontrarlo en el eje X, es h cuartos. Entonces nuestra h va a ser la distancia que tiene desde el inicio hasta el final. Entonces nos damos cuenta que son 100. Entonces decimos que 100 dividido dentro de 4 nos da 25. Entonces, ya teniendo nuestro centroide en el eje X del cono, nos decimos que es 25, pero como también le tenemos que sumar lo del cilindro que nos dio 50, entonces nos daría que son 75 milímetros. Ahora nos vamos a hacer la sumatoria también. Menos 22.5 más 50 más 75, 102.5 milímetros. Ahora vamos a multiplicar nuestro volumen con nuestro centroide en el eje X. Y decimos que 0.45, que es de la semiesfera, 24 por 10 a la 6, vamos a meterlo en paréntesis, 0.4524 por 10 a la 6 por menos 22.5 y nos da
un valor de negativo, menos 10.18 por 10 a la 6. Vamos a multiplicarlo en la figura del cilindro. 1.13, 10 por 10 a la 6, 10 por 10 a la 6 por 50. Nos da un valor de 56.55 por 10 a la 6 positivos. Vamos con el cono. Decimos que menos 0.3770 por 10 a la 6 multiplicado por 75 y nos da un valor negativo de 28.28 por 10 a la 6. Entonces vamos a hacer la sumatoria y decimos que menos 10.18 por 10 a la 6 más 56.55 por 10 a la 6 menos 28.28 por 10 a la 6. Y nos da un valor de 18.09 por 10 a la 6 positivos. Entonces, ya teniendo nuestras sumatorias en el volumen y lo que encontramos acá, ya podemos ir a nuestra fórmula general. Entonces, nuestra fórmula general, lo vamos a hacer acá, nos dice que X por la sumatoria del volumen es igual a la sumatoria de X por el volumen. Entonces vamos a sustituir valores. Decimos que X, aquí lo que estamos encontrando va a ser la suma, o sea, el centroide en el eje X total de toda la figura. Si se dan cuenta, esta X está grande porque es la que queremos encontrar, es el centroide total de toda la figura. Y acá tenemos la sumatoria del eje X, la que encontramos anteriormente, por eso la señalamos pequeñita. Entonces decimos que X por la sumatoria del volumen que encontramos, vamos a verificar, y nos dio que es de 1.26 por 10 a la 6. 1.26 por 10 a la 6. Igual a la sumatoria en el eje X total que encontramos anterior. Vamos a verificar. Que es de 18.09 por 10 a la 6. Aquí lo señalamos que se multiplicó y como anteriormente ya se multiplicó, entonces es nuestro resultado. Que es de 18.09 por 10 a la 6. Entonces vamos a despejar nuestra X y decimos, como esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. $18.09 por 10 a la 6 dividido dentro de 1.206 por 10 a la 6. Entonces vamos a encontrar ya nuestro centroide en el eje X total. Decimos que 18.09
por 10 a la 6 dividido 1.206 por 10 a la 6. Y nos da un valor de 15 milímetros, porque estábamos trabajando con milímetros. Y ese es nuestro resultado, la cual nosotros necesitábamos saber el centroide de toda la figura que tenemos acá.